Hola, ¿qué tal hermanitos? ¿Cómo están? Mi nombre es Gaby Liaud y bueno, vamos a platicar en este video sobre las pruebas de la riqueza, de la miseria. ¿Por qué ha concedido Dios a unos la riqueza y el poder y la miseria a otros? Bueno, con el propósito de probar a cada cual de una manera diferente. Más de esto, ya lo sabemos que esas pruebas han sido escogidas por los espíritus quienes con frecuencia caen vencidos por ellas. ¿Cuál de las dos pruebas es la más difícil para el ser humano? ¿Las desgracias o la de la fortuna? Bueno, ambas lo son igualmente porque la miseria provoca rebeldía en contra de la providencia y la riqueza, por su parte, empuja a todos los excesos. Si bien es cierto que el rico está sujeto a más tentaciones, no es verdad asimismo que posee más medios para realizar el bien. Precisamente eso es lo que siempre hace. Se torna egoísta, orgulloso, insaciable. Sus necesidades van a aumentar conforme aumenta su fortuna y cree no tenerlo bastante para sí. Siempre va a estar sintiendo que le hace falta algo más. Una alta posición en el mundo, gozar de autoridad sobre los semejantes son pruebas grandes y son difíciles como la desgracia, porque cuanto más rico y poderoso se sea, más obligaciones tendremos y mayores son los medios disponibles para realizar el bien o cometer el mal. Dios prueba con la resignación al pobre y al rico por medio de un uso que haga de los bienes y del poder que tenga. Riqueza y poder engendran todas las pasiones que unen a la materia y nos alejan de la perfección espiritual. De ahí que Jesús haya dicho, de cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo, es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Igualdad de derechos entre el hombre y la mujer. ¿A qué se debe la inferioridad moral? Al dominio injusto y cruel que ha ejercido el hombre sobre ella. Es resultado de las instituciones sociales y del abuso de la fuerza sobre la debilidad. En los hombres poco adelantados desde el punto de vista moral, la fuerza constituye un derecho. ¿Con qué objeto la mujer es físicamente más débil que el hombre? Para asignarle funciones particulares. Al hombre le tocan los trabajos rudos por ser el más fuerte. La mujer, en cambio, debe de encargarse de las tareas delicadas. Ambos han de ayudarse mutuamente para superar las pruebas de una existencia que esté llena de amarguras. La fragilidad física de la mujer no la pone naturalmente por debajo de la dependencia del hombre. Dios otorgó a unos la fuerza para que protejan al débil y no con el objeto de que lo esclavicen. Dios ha adecuado la organización de cada una de sus funciones que se deben de cumplir. Si dio a la mujer menos fuerza física, la dotó al mismo tiempo de mayor sensibilidad, en armonía con la delicadeza de sus funciones maternales y la debilidad de los seres que se confían a su cuidado. Las funciones a que la naturaleza destina a la mujer tienen una importancia equivalente a las asignadas al hombre. Sí, incluso mayor, porque la mujer le da al hombre las primeras nociones de vida. Puesto que los hombres son iguales ante la ley de Dios, deben serlo ante la ley humana. Es el primer principio de justicia. No hagamos a los demás lo que no queramos que se nos hiciere. Si de derechos, pero no de funciones se trata. ¿Por qué? Porque una legislación que sea perfectamente justa sí debe de poner al mismo nivel al hombre y a la mujer, pero precisa que cada uno de ellos tenga un lugar específico. Ocúpese el hombre de lo exterior y la mujer del hogar, cada cual según sus aptitudes. Para ser equitativa, la ley humana tiene que consagrar la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer. Todo privilegio otorgado a uno o a otro es contrario a la justicia.
La emancipación de la mujer sigue el progreso de la civilización. Su esclavitud, en cambio, está de acuerdo con la barbarie. Por otra parte, los sexos solo existen en lo que concierne a la organización física, ya que los espíritus pueden adoptar uno u otro y no hay diferencia entre ellos en este respecto. Por lo tanto, ambos debemos de disfrutar de los mismos derechos. ¿Sí? ¿De dónde procede el deseo del hombre de perpetuar su memoria con monumentos fúnebres? Eso es un acto de orgullo. Pero la suntuosidad de los monumentos funerarios no se debe casi siempre más a los deudos deseos de honrar la memoria del difunto que al muerto mismo, al orgullo de los parientes que quieren glorificarse a sí mismos. No siempre se hacen por ese muerto todas esas demostraciones. Se deben al amor propio de los deudos y al qué dirán, así como al deseo de hacer ostentación de las riquezas. Entonces, reprobamos de una manera absoluta las pompas funerarias. No es que los espíritus la reprueben las pompas funerarias, sino que cuando van a honrar la memoria de un hombre de bien, son justas y constituyen un buen ejemplo, pero si son de un hombre de bien. La sepultura es un lugar de reunión de todos los hombres. Allí termina despiadadamente toda distinción humana. En balde quiere perpetuar el rico su memoria con fastuosos monumentos. El tiempo los va a destruir, así como destruye el cuerpo, así mismo los va a destruir. El recuento de las buenas y las malas acciones que hacemos serán menos perecederos en nuestra tumba. La pompa de los funerales no va a lavar de las torpezas, no le va a ascender un solo escalón en la jerarquía espiritual. No importa qué tantos honores, qué tantas cosas o joyas pongamos en la tumba del difunto. Eso no va a hacer que Dios los haga adelantar en el mundo espiritual. La ley de la libertad, esa libertad natural. ¿Hay posiciones en el mundo en que el hombre se puede jactar de disfrutar la libertad absoluta? No, porque todos necesitamos unos de otros, así los humildes como los poderosos. ¿En qué condición podría el hombre gozar de absoluta libertad? En la ermita, en un desierto. Tan pronto como haya dos hombres juntos, tendrán derechos ajenos que respetar y por lo tanto ya no habrá libertad absoluta. La obligación de respetar los derechos de ellos, de otros, ¿quita al hombre el derecho de ser dueño de sí? No, de ninguna manera, porque ese es un derecho que le otorga la naturaleza. ¿Cómo conciliamos las opiniones liberales de ciertos hombres con el despotismo que con frecuencia ejercen en su casa y sobre sus subordinados? Poseen la comprensión de la ley natural, pero ésta está contrabalanceada por el orgullo y el egoísmo. Entienden lo que no deben de hacer en sus principios, que no son una comedia y que representen con el cálculo, pero no lo ponen en práctica. Los principios que han profesado en este mundo, ¿se van a tomar en cuenta en la otra vida? Cuanto más inteligencia se tiene para comprender un principio, es menos disculpable por no haberlo aplicado. En verdad os digo que el hombre simple pero sincero está más adelantado en el camino de Dios que aquel otro que quiere aparentar lo que no es. ¿Sí? Hay hombres que por su naturaleza misma estén destinados a la esclavitud. Toda sujeción absoluta de un hombre es contraria a la ley de Dios. La esclavitud es un abuso de la fuerza. Desaparece con el progreso, de la manera que poco a poco van concluyendo todos los abusos. La ley humana que consagra la esclavitud es una ley antinatural, puesto que equipara al hombre como si fuera un animal y lo degrada no solo moral,
también físicamente. Cuando la esclavitud está implantada en las costumbres de un pueblo, los que se benefician con ella son reprensibles si no hacen otra cosa que adaptarse, uno, al uso que se les antoja de algo natural. El mal siempre va a ser el mal. Todos vuestros sofismas no lograrán que una mala acción se torne buena. La responsabilidad del mal está relacionada con los medios que se tengan para comprenderlo. El que se extraiga provecho de la ley que consagra la esclavitud es en todos los casos culpable de una ley natural. ¿Sí? Más en eso, como en todas las cosas, la culpabilidad es relativa. Al haberse incorporado la esclavitud a las costumbres de ciertos pueblos, el hombre ha podido beneficiarse con ella de buena fe, como con algo que le ocurriría natural. Pero tan pronto como su razón esté más desarrollada y sobre todo esclarecida por las luces del cristianismo, le mostró que el esclavo era igual ante Dios y ya no tuvo excusa. La desigualdad natural de aptitudes no pone ciertas razas humanas bajo la dependencia de otras que son más inteligentes. Sí, pero eso lo hace para elevarlas, no para embrutecerlas todavía más mediante la servidumbre. Durante demasiado tiempo han venido considerando los hombres a los individuos de ciertas razas humanas como si fueran animales para la labor, que están provistos de manos y que han creído que tenemos el derecho a venderlos como si fueran bestias de carga. No hemos entendido que ellos son nuestros hermanos y que son como nosotros. Aquellos hombres que se conceptúan de sangre más pura, que son insensatos, que solamente están viendo la materia, no es la sangre la que es pura en mayor o menor grado, es el espíritu. ¿Sí? Hay personas que tratan a sus esclavos con humanidad, con cuidado, para que no carezcan de nada y que piensen que la libertad expondría a estos a mayores privaciones. ¿Qué podríamos pensar de eso? Estos comprenden mejor los intereses porque cuidan mucho de sus bueyes y caballos a fin de obtener un mejor precio por ellos en el mercado. No son tan culpables como los que maltratan a sus esclavos, pero no dejan de disponer de ellos. Siguen viéndolos como una mercancía y los están privando de ser dueños de sí mismos. Bueno, todos tenemos libertad de pensamiento. El hombre, hay algo que se escape a todo su constreñimiento y por el cual goce de una libertad absoluta. Por el pensamiento se disfruta el hombre de una libertad sin fronteras. Por aquel que no conoce obstáculos, se puede impedir su manifestación, pero no lo podemos aniquilar. ¿Es responsable de su pensamiento el hombre? Es responsable de él ante Dios, puesto que solo Dios puede conocerlo, lo va a condenar o lo va a absolver con arreglo a su justicia. Todos tenemos libertad de conciencia porque ese es un pensamiento íntimo que le pertenece al hombre como todos nuestros demás pensamientos. Pero el hombre tiene derecho a pensar lo que quiera. Solo Dios conoce y puede juzgar nuestra conciencia. Si el hombre regula mediante sus leyes las relaciones humanas, Dios, sirviéndose de sus leyes naturales, va a regular las relaciones del hombre con él. ¿Sí? ¿Cuál es el resultado de las trabas que se ponen a la libertad de conciencia? Constreñir a los hombres a obrar de modo que como piensen, se conviertan en hipócritas. La libertad de conciencia es una de las características de la verdadera civilización del progreso. ¿Son respetables todas las creencias, aun cuando sean notoriamente falsas? Toda creencia es respetable cuando es sincera y conduce a la práctica del bien.
Las creencias reprobadas son aquellas que nos arrastran al mal. Es reprensible que avergoncemos nuestra creencia a aquel que no piense como nosotros. Eso es no tener caridad y atentar en contra de la libertad de pensamiento. Significa atentar en contra de la libertad de conciencia, el poner impedimentos a creencias que por su índole van a perturbar a la sociedad. Sí podemos reprimir actos, pero la creencia íntima es inaccesible. Reprimir los actos exteriores de una creencia cuando tales actos acarrean cualquier perjuicio a los demás no es atentar en contra de la libertad de conciencia, por cuanto a dicha represión deja la creencia de su entera libertad. Por respecto a la libertad de conciencia, debemos permitir que se difundan doctrinas perniciosas, o es posible, sin atentar en contra esa libertad, tratar de reconducir la senda de la verdad a aquellos que se han extraviado con esos falsos principios. Nosotros podemos obrar e incluso debemos de hacerlo, dice el hermanito de luz. Nosotros debemos de enseñar a manera de Jesús, mediante la dulzura, la persuasión, no por la fuerza, porque entonces sería peor que la creencia de aquel a quien quieres convencer. Si algo existe que se ha permitido imponer, es el bien y la fraternidad. Pero no creemos que el medio sea la violencia. La convicción no se impone, puesto que todas las doctrinas abrigan la pretensión de ser la única expresión de la verdad, porque signos podremos reconocer a aquella que tenga el derecho de presentarse como tal. Será la que haga más hombres de bien, menos hipócritas, vale decir, más hombres que practiquen la ley del amor y la caridad, que su mayor pureza y su más amplia aplicación. Por este indicio reconoceremos que una doctrina es buena, pues toda doctrina que tenga por resultado sembrar discordia y establecer demarcaciones entre los hijos de Dios no puede ser algo más que una doctrina falsa y perniciosa. Esto es para que nosotros aprendamos a identificar porque como ya dije antes, el hombre abusa hasta de lo más sagrado. Entonces, sí, empezamos con doctrinas, empezamos con religiones, empezamos con ideas y al principio todo va bien, pero a veces nos dejamos llevar por las bajas pasiones y creemos en cosas que no debemos de creer, y entonces no solamente creemos en lo que otros están diciendo, que están acomodando a su conveniencia, sino que nos convencemos de que así es y después nosotros también lo hacemos. Que claro, ya lo hemos visto antes, entre los grandes errores también hay grandes verdades, pero siempre debemos de darnos cuenta de que tenemos que ayudarnos entre todos, de que debemos querernos y de que somos hermanos. Eso es lo más importante, que aprendamos todos a querernos, a valorarnos, a respetarnos, que no tratemos a otros hermanos como si fueran inferiores a nosotros porque la materia de ellos es distinta o porque no poseen apellidos similares. No, eso no debe de ser así. Lo importante es el espíritu. Bueno, hermanitos, eso es todo por hoy. En el siguiente video vamos a hablar del libre albedrío, igual del libro de los espíritus del maestro Allan Kardec.